nuestro espacio de foro empresarial, hablando con los protagonistas. Estamos con necesidad de protección el día de hoy. Hacemos extensivo también esto a toda nuestra audiencia, que tomen los recaudos. Lastimosamente, ya esta mañana vi un mensaje donde decía el COVID ya nos está afectando de manera directa. Gente de nuestro entorno que lastimosamente está falleciendo o que se están contagiando. Así que a tener mucho cuidado con esto es el mensaje del día de hoy. José, nuestro próximo invitado. Es así, acotar nada más a lo que dijiste, Juan Pablo, la importancia de los donantes de plasma, aprovechar el espacio. De los 19.000 recuperados, poco más de 130 personas nada más se ofrecieron voluntarias para donar, en este caso, sangre y de la sangre el plasma, que finalmente se utiliza para el tratamiento en personas con mayor riesgo a fallecer de COVID-19. Así que la importancia de las personas que superaron la enfermedad de donar el plasma. Le pedimos al señor director, por favor, si puede mostrarnos sobre cuál rubro vamos a tener el foco de nuestra entrevista. Las aseguradoras, está con nosotros el señor Leandro Allen Buró, de Buró de Seguros, mejor dicho. Don Leandro, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Juan Pablo y José. Gracias por la convocatoria. No, los agradecidos somos nosotros, señor Leandro. Situación de la pandemia, ¿cómo les está afectando? Hagamos un primer abordaje sobre eso. Bien, les cuento brevemente. Nosotros somos un buró de seguros o broker de seguros que trabaja asesorando y acercando alternativas de distintas aseguradoras a nuestros clientes. Somos un buró que atiende principalmente al sector corporativo, o sea, empresas de los distintos sectores industriales. En ese sentido, lo que se ve en el mercado desde nuestra posición es que obviamente los distintos sectores tuvieron más afectación, obviamente el sector gastronómico o también hotelero y demás, además de la economía, ¿no es cierto?, de todo el impacto que fue atendiendo. Algunos sectores lo vivieron un poco más, con menos impacto, pero obviamente lo que nosotros visualizamos, y es nuestro rol tratar de asesorar a todos nuestros clientes, es que esta pandemia, esta situación global, nos obliga a estar revisando nuestras actuales estrategias de cobertura, a través de mitigaciones de riesgo o medidas de seguridad para las distintas actividades o empresas, comercio y demás, y a través de las coberturas que se toman. Es mucho más difícil levantarse si nosotros tenemos un siniestro catastrófico como empresa, ¿no? O de gran envergadura, en una época dura como esta, donde sabemos que la economía de todos está muy golpeada, que en una etapa con mucho más movimiento y donde nos sentimos más holgados. Entonces ahí creemos y estamos seguros, ¿no?, que contar con coberturas adecuadas es muy importante, es muy importante. Hoy ojalá el seguro nunca lo tengamos que usar, pero es necesario tenerlo, sobre todo en esta situación. ¿Cómo vemos que cambió? Primeramente ha cambiado el mapa de riesgo y es justamente donde es muy importante contar con un asesoramiento adecuado, porque hay ciertos detalles que hay que tener en cuenta siempre a la hora de contratar un seguro. Primeramente, el seguro debe estar pago. La morosidad, según el artículo 1574 del Código Civil de Paraguay, desliga en general a las aseguradoras a hacerse cargo de un siniestro que no es, si la prima no está paga de acuerdo al plan de pago acordado. Eso es muy importante porque es habitual que a veces los pagos se retrasan, obviamente en estas situaciones aún más, y que en general las aseguradoras acompañan, ven el comportamiento de pago del cliente, ven el siniestro y demás acaecido, pero para no tener inconvenientes es uno de los principales recomendaciones que hacemos. Otras son también de tener informadas las aseguradoras si el riesgo ha cambiado. Por ejemplo, es muy común que ante el teletrabajo o esta situación haya empresas donde no hay personal, la seguridad se restringe, entonces
frente a un incendio, por ejemplo, va a ser mucho más lenta la respuesta, o cambian, o los sitios quedan sin personal, se reducen las consignas de vigilancia, hay aumentos de stock y carga de fuego, por ejemplo, no sé, una empresa que se dedica a la distribución de productos para el hogar y ahora habitualmente no tiene el stock que hoy tiene, por ejemplo, de alcohol en gel. Eso hace que la mercadería sea mucho más volátil de lo que es habitualmente y cambió el riesgo. O sea, la aseguradora en su momento cotizó y emitió una póliza con una carga de fuego diferente. Hoy hay mucho más peligro de que se incendie o de que haya un siniestro importante en ese negocio si cambiaron estas condiciones. Otros que podemos conversar son, por ejemplo, ante los despidos y demás puede llegar a incrementarse el riesgo moral, digamos, ante los problemas económicos, de sufrir algún inconveniente o alguna infidelidad por parte de los empleados. Esas coberturas existen y hay que estar atentos. También ocurre de que ante posibles ya despidos de personal puede llegar a haber represalias o actos de malevolencia. También se afecta la reposición, se hace más lenta también la reposición, al estar a veces cortadas las cadenas de suministro, se hace más lenta la reposición o reconstrucciones frente a algún siniestro. Otras cosas más específicas son, por ejemplo, en el caso de ciberseguridad, hoy casi todas las empresas están, o muchas de las empresas están con personal trabajando y accediendo a los sistemas de la empresa desde sus hogares, y se han incrementado sensiblemente en todo el mundo los ataques a los sistemas, digamos, con diversas modalidades. En definitiva, ha cambiado el mapa de riesgo y creemos muy importante estar atentos a eso y tener un buen asesoramiento. A veces también incorporo un tema de que hay, por ejemplo, cargas al asegurado que a veces no se tienen en cuenta. Por ejemplo, esto de informar los agravamientos de riesgo o informar los cambios en la situación de las empresas son muy importantes, digamos. Y otras son las medidas de seguridad. Si las medidas de seguridad normalmente las pólizas se emiten en algunas situaciones donde son riesgos importantes, como riesgos de incendio de grandes dimensiones, con ciertas cargas a cumplir. Posteriormente se le da un plazo, la aseguradora le da un plazo normalmente de 60 días, de 30 días o de 90 días, dependiendo de la gravedad o de la importancia del cambio a realizar, y es muy importante cumplir con eso, porque virtualmente si no se cumple, también se queda sin cobertura. O sea, son todas cuestiones que creemos muy importantes tener. Y por último, una muy importante es, hoy como todos estamos afectados con esta situación, también estamos revisando obviamente los gastos, los flujos de fondos cambian y demás. Con un buen asesoramiento se puede lograr mantener una protección, o sea, mantener una cobertura de seguro, quizá hoy no cubriendo aquellos detalles como puede ser un cristal, una notebook o cuestiones mínimas, pero sí protegiéndonos a un riesgo catastrófico como puede ser un incendio o un robo de mercadería. Entonces, la prima sensiblemente puede bajar y seguimos protegidos ante un eventual siniestro que nos costaría más recuperarnos en esta instancia, digamos. Señor Leandro, durante este tiempo de pandemia tuvieron mucha demanda respecto al servicio de consultoría para incluir quizás en algunos seguros con los que ustedes trabajan el riesgo COVID, el riesgo pandemia, porque muchos de los seguros no incluían, sin embargo lo adaptaron en tiempos de pandemia. Exactamente. Y obviamente que en esta etapa surgió más demanda, sobre todo en aquellos seguros de salud o de vida, porque en general la comunidad ve más, tiene una visualización más en estos momentos del riesgo, entonces empieza a haber consultas. En general en los seguros de vida o de crédito, donde
hay exclusiones de pandemia, algunas aseguradoras han modificado, algunas no tenían esa exclusión y lo dieron a conocer, algunas la quitaron a la exclusión. O sea, en general el segmento o la industria ha acompañado eso. Si bien no ha habido ningún producto tampoco revolucionario que venga a cubrir eso, obviamente estamos en una etapa de que esto es nuevo y las aseguradoras normalmente van acompañando todos los ciclos económicos y todas las situaciones a medida que van transcurriendo. Pero sí, en el caso puntual, en nuestro caso nosotros estamos trabajando fuertemente en lo que es cyber risk o las coberturas para intrusiones o los diversos riesgos de hackeos o de ataques a las vulnerabilidades o a la privacidad de las empresas. Eso sí ha crecido, en particular para nosotros, a la vez que también los pedidos de cobertura por cancelación de eventos, que antiguamente no, en la plaza local no se requerían tanto, sí ahora, por ejemplo, en aquellos casos en que esos eventos son de empresas quizá multinacionales y la productora local debe cumplir con ese pedido, sí hemos recibido las consultas y no hemos tenido inconvenientes hasta ahora en conseguir cobertura. Señor Leandro, la situación al interior del Buró de Seguros, ¿cómo han tenido que manejar esta situación de la pandemia? ¿Han tenido que achicarse? ¿Cómo están trabajando desde sus casas? O sea, esa dinámica de ejemplo que nos dan todos los días los empresarios para entender qué significa esta nueva forma COVID de vivir. Sí, como todos tuvimos que cumplir con los protocolos, estar atentos a los casos cercanos. En algún momento hicimos también home office. No tenemos una gran estructura, lo cual nos ha simplificado, y en el lugar que estamos también toma las medidas de ingreso, los protocolos que sabemos que hay en todos lugares de tomar temperatura, de higienizarse correctamente y demás. Con lo cual, yo creo que a todos nos costó acomodarnos al principio, pero hoy estamos bastante acostumbrados, si se quiere. En ese sentido, también toda la industria del seguro ha acompañado, al principio con algunos cambios más de todos los días, te diría. Algunas veces se cerraban las aseguradoras, a veces te dejaban, tenías días de atención. Hoy están trabajando la mayoría del sector, digamos, por cuadrillas, o sea, para evitar algunos contactos. Ha habido algunos casos, nosotros gracias a Dios no hemos tenido algunos casos cercanos y tomamos la precaución con mucha responsabilidad de todos, de que esa persona, por ejemplo, hiciera home office en su casa porque había tenido un pariente cercano, se hizo el hisopado, le dio negativo y seguimos avanzando. O sea, creo que es un poco la responsabilidad de todos y tratamos de acompañar eso. Señor Leandro, ustedes como Labs, compradores profesionales de seguro para sus clientes, ¿cómo vieron la apertura de las diferentes aseguradoras? Quizás estuvieron a la altura de las circunstancias, al nivel de resiliencia que se necesitaba en tiempos de pandemia, o pudieron haber hecho más, pudieron haberse adaptado de una manera más rápida quizás. No, yo creo que en general se actuó bien. Las aseguradoras son responsables de la salud en primera instancia de todos sus funcionarios, y eso es lo primero que hay que poner sobre la mesa. Después, en general, con las aseguradoras tenemos muy buena relación, con lo cual siempre tratamos de acompañarnos, digamos, el canal agente o broker, donde nosotros estamos, acompañar las políticas, porque somos en definitiva el primer eslabón hacia el cliente de las aseguradoras. Yo creo que actuaron bien. Obviamente al principio cuesta a todos, y se enlentecieron un poco las respuestas, la calidad de atención quizás, pero creo que han acelerado sus procesos de digitalización la mayoría. Esto nos ha servido como para adaptarnos a todos. Y la verdad que estamos conformes y no hemos tenido mayor dificultad. Sí, obviamente se enlentece, uno también por responsabilidad trata de no ir tanto a las aseguradoras, que en otra instancia había un contacto más personal,
pero hoy vivimos en la era del WhatsApp y del teléfono, así que la verdad que seguimos trabajando muy bien. Capítulo gobierno. Hablemos un poco de la situación en torno a los planes de reactivación económica. ¿Cómo están ustedes viendo desde el sector y desde Buró de Seguros? Bien. Nosotros dentro de nuestro segmento de clientes tenemos, ya te decía, diferentes actividades. Obviamente lo más difícil es el tema del comercio, de la gastronomía, la hotelería y demás. Eso creo que va a ser incluso muy difícil de resolver, puesto que el mundo está complicado, el turismo y demás es más difícil. Aparte es donde más se siente donde más contagios hay, que es en la aglomeración social, básicamente. Después, lo que vimos, lo que a nosotros la verdad que al principio de la pandemia teníamos cierta reserva y cierta preocupación, fue en el tema de obras. Nosotros tenemos varias constructoras importantes como clientes que siguieron trabajando, si bien a un ritmo menor, se demoraron quizá algunas obras que había, pero en general, y te diría que inclusive en junio, el 1 de julio es como que venía un poco, si bien a ritmo sostenido, pero como que se aceleró un poco. Obviamente no es lo ideal, pero vemos que hay cierta medida. Y personalmente yo creo que Paraguay en esta situación tiene una oportunidad para poder, ojalá lo pueda aprovechar, de desarrollar mucha infraestructura que hoy no tiene y que haría muy bien para la calidad de los habitantes, para nuestra calidad de vida, digamos, y también para la economía interna, digamos. O sea, ese derrame, hoy no podemos, si bien hay ciertos sectores que dependen, obviamente, somos un país agroexportador también del exterior, hoy creo que estamos en una oportunidad de aprovechar esas obras. Sí, en lo que respecta al seguro, también es una opinión personal, creo que el Estado todavía tiene una materia pendiente de impulsar más ciertas coberturas como riesgos del trabajo, seguros de vida obligatorio, quizá hay una materia pendiente también en el sector salud, que es aledaño al seguro en sí, y ahí también hay un potencial de crecimiento para el sector y para la protección de las personas. Hoy un auto que conduce en la calle no está obligado a tener un seguro de responsabilidad civil, y si ocurre un accidente, esa persona queda desprotegida, inclusive va a parar al hospital de trauma y se tiene que hacer el Estado. O sea, la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil automotor creo que es una de las primeras cuestiones que se debería abordar. Sé que se hizo hace unos años y que se volvió hacia atrás, pero en algún momento tiene que volver porque es una cuestión mundial, digamos, que existe, digamos. Y por lo demás, bueno, tratando de aprovechar y acompañar en el caso, por ejemplo, de la construcción, a nuestros clientes. Ahora, ¿cómo es trabajar con ustedes en el sentido de los clientes? ¿Se comunican con ustedes? ¿Tienen una reunión en donde ellos exponen lo que quieren asegurar en todo caso, de modo a que ustedes finalmente pasen al proceso de la búsqueda de la mejor póliza de seguro? ¿Cómo es trabajar con ustedes? ¿Cuál es el proceso que se sigue? Bien, nosotros, digamos, nuestra fortaleza quizás es la cantidad de años en el sector. Tenemos personalmente más de 15 años en una aseguradora, 4 años de gerente general de una aseguradora importante, multinacional, y 4 años aquí en Paraguay. Eso nos da una visión de haber estado del otro lado del mostrador. Y en este nuevo rol que estamos llevando desde hace 3 años, la metodología de trabajo nuestra es la siguiente. Nosotros contactamos al cliente, vemos cuál es su situación respecto al riesgo, analizamos el riesgo, viendo la realidad de las necesidades. Por otro lado, eso lo compatibilizamos y vemos cuál es su estado cuáles son las pólizas o el plan de seguro que tiene actualmente. Ahí de la mano del cliente determinamos el gap o las cuestiones que nosotros creemos que hay que mejorar o que se pueden incorporar. En general siempre podemos incorporar alternativas o coberturas nuevas.
al conocer todas las posibilidades que se pueden ofrecer, a veces no se le han ofrecido en tiempo y forma, o no se le han explicado bien, o el cliente ha decidido no tomarlas, y en base al, ya te digo, a la necesidad actual, hay coberturas muy interesantes que no hacen el cambio de precio, digamos. Después, una vez que determinamos la póliza ideal con el cliente, buscamos alternativas. A veces son riesgos más complicados, nosotros somos expertos en riesgos complejos o grandes riesgos, entonces, por ejemplo, tenemos asegurados frigoríficos, estamos industrias, agroindustrias, algunos laboratorios y demás. Y después traemos un informe final que presentamos al cliente con diversas alternativas y los diferenciadores visualizados con semáforos, por ejemplo. En el caso de que una empresa, una aseguradora tiene mejor precio, le indicamos un verde. Entonces, dedicamos el tiempo que el cliente no tiene en general para dedicarle al análisis del riesgo y de las necesidades y de las diferentes alternativas, o tiene que distraer una persona en lugar de tener, por ejemplo, una constructora, un ingeniero dedicándose a obras o a conseguir obras o a trabajar, nosotros le descargamos ese trabajo, en donde por otro lado tenemos más conocimiento por la historia que tenemos, digamos. Y posteriormente, una vez definida la alternativa, lo acompañamos en el proceso y control de emisión de las pólizas para que se hagan en tiempo y forma, y no queda ahí nuestro trabajo, no finaliza ahí, sino que acompañamos en el cobro de las pólizas, si hay que realizar alguna modificación o endoso o conseguir nota de crédito. Si hay un siniestro, por supuesto que estamos ahí tratando de acompañarlo para que sea lo más fluidamente la liquidación. Aclaramos dudas que tengan sobre temas particulares o judiciales o jurídicos, perdón. Y también a la hora de la renovación hablamos con anterioridad con el cliente para ver si se siente cómodo o acorde con el servicio que tiene con la actual póliza, o si desea buscar alternativas, y hacemos de nuevo el proceso. Esa es nuestra metodología de trabajo, y el resultado, les aseguro que es, en general logramos mejorar lo que tiene hoy el cliente, muchas veces mejorando no solo costos, sino cobertura. Eso es un poco resultado de la gestión que realizamos, digamos. Por último, de mi parte, más que nada, hacer una visión hacia el futuro. Estamos por terminar el año, nos quedan 3 meses. Todavía la cuestión del virus está muy latente entre nosotros, y 2021 es un año incierto. Me decía una persona en estos días, no sé cómo va a ser enero y febrero. Creo que mucha gente va a estar muy desesperada en esos momentos. ¿Cómo están viendo lo que queda de este año y el 2021? Bien. La verdad que es un año complicado. Personalmente creo que hasta mediados del año que viene mínimamente vamos a estar en la misma situación. Veremos cómo evoluciona el tema de la vacuna y demás. Creo que se vienen momentos complicados. Hay gente que la está pasando muy mal hace meses y va a seguir en esa situación. Entonces, particularmente en lo que es la mirada nuestra, obviamente desde el sector del seguro, vemos que la inseguridad está creciendo y es muy difícil que retroceda, sino que va a seguir avanzando. En eso nuestro consejo es siempre estar atento y tomar las medidas de seguridad, no solo la póliza de seguro, sino los refuerzos de seguridad, en comportamiento, estar más atento, no estar expuesto, mejorar la seguridad en la casa y demás. Y después, bueno, acompañar, creo que en el caso de algo positivo, entre comillas, que va a ser para este verano, es que la gente en general creemos que no va a viajar, con lo cual puede llegar a haber un impacto positivo en el turismo interno. Eso creo que también es positivo en esta instancia, y ojalá que eso pueda también impactar positivamente a las personas más vulnerables, digamos. Es muy difícil, tenemos clientes que están muy preocupados, que hicieron esfuerzos muy importantes para mantener, para reinventarse, para mantener las fuentes laborales y demás, y realmente están muy golpeados y están mal. Esperamos que esto pase más pronto que tarde, y bueno, que salgamos lo mejor posible todos de esta situación. Señor Leandro Alem,
es fundador y CEO de Labs de Seguros, en este caso una empresa profesional que se encarga de buscarte el seguro ideal para, obviamente, las cosas o las necesidades, en este caso, que te gustaría cubrir de los riesgos. Infinitamente agradecido con usted, señor Leandro, desearles nada más el mayor de los éxitos en estos meses restantes y espero que nos podamos ver pronto nuevamente por las pantallas de 5 Días TV. Cómo no, José, Juan Pablo, va a ser un gusto y muchas gracias por la entrevista. Muy bien, marcamos nosotros un punto final de esta manera, Juan Pablo, recordarle a la audiencia de que hoy a las 14:30 horas la repetición del Foro Empresarial. Como siempre, nuestros mejores deseos de seguir brindándoles la mejor de las noticias, como siempre en el canal 5 Días. Nos despedimos, nos encontramos a las 12 en el Informativo Central. Muy buenos días y muy buena suerte. En el Banco Continental sabemos que es momento de estar unidos y apoyarnos. Por eso, otorgamos préstamos preferenciales para clientes pymes. Para más información, comunícate con tu oficial de negocios al 419-3000. Cuidemos la vida, juntos por un Paraguay mejor. Continental.